Hola amigos queridos, os deseo hoy un santo jueves, un jueves santo. La verdad es que ante un día como hoy en que ya estamos en pleno triduo pascual, es decir, viviendo los 3 días que son el corazón de todo año cristiano, pues me siento pequeño cuando se me pide que os diga algunas cosas. Sí, digo bien, algunas cosas, porque todas no las puedo decir, sobre lo que significa este día y muy en particular la Cena del Señor. Porque el tema de hoy es sobre todo la última cena de Jesucristo con sus apóstoles. Creo que no exagero en lo más mínimo si digo que es la cena más célebre de la historia de la humanidad. Y así es como tratemos nosotros de acercarnos a ella. Yo diría más, sentarnos en la mesa con Jesús. Porque, ya lo explicamos, la liturgia representa lo que significa, pero no una representación teatral. En el sentido etimológico, representar significa lo hace presente, o si queréis, nos hace presentes. Y entonces ante esto hay unas pocas cosas que quiero comentar porque no puedo decirlo todo en los breves minutos de lo que puede durar una explicación como esta. Ante todo, un hecho singular este año, muy particular. Ya oyendo distintos comentarios y programas de sacerdotes o laicos que hablan de este día en particular, se suele hacer mención de la iglesia doméstica. Y por las razones que ya entendéis bien de este bendito coronavirus que ha atacado a la humanidad, estamos todos recluidos en casa. Y entonces hablar de lo doméstico tiene una fuerza que en otros tiempos hasta hace poco no tenía. No estábamos acostumbrados a vivir tanto en casa. Y ahora sí, incluso se abren las puertas y las ventanas y se comparte con los vecinos de alrededor, cosa que antes no se hacía. Y ya empezamos a notar que hay algunas cosas dentro del drama, porque es un drama lo que se está viviendo, sobre todo seres queridos, seres cercanos, miembros de nuestras familias que se han ido, pues no podemos menos que hacer notar que esto es un drama. Dios no es el que hace estas cosas. Dios nunca quiere ni hace directamente el mal. Lo que hace Él es sacar bien del mal. ¿Y por qué quiero hacer mención a la iglesia doméstica? Porque resulta que cuando vayamos a explicar, y lo estamos haciendo, la última cena de Jesús, nos recuerda lo que Él mismo estaba celebrando con sus apóstoles con ocasión de la cena pascual. Y la cena pascual es la que se vivió en Egipto en la célebre noche de la liberación de la esclavitud, en donde todos debían estar en casa y todos en torno a una mesa, lo que diríamos hoy el comedor de la familia, en donde de una forma excepcional se compartía la comida, y si la familia era demasiado pequeña, se invitaba también a los vecinos, lo cual le da una sorprendente actualidad a lo que estamos viviendo muchos en nuestras realidades personales,
comunitarias, familiares. Y entonces, digamos que la cena de Jesús fue igualmente en una casa de familia. Ya lo hemos comentado ayer, que al principio toda la iglesia empezó a vivir la última cena de Jesús en la clandestinidad, es decir, ante la prohibición de todos de tener que escapar de las autoridades que no querían saber nada con los cristianos y que ellos tenían a escondidas que vivir su vida como podían, hasta incluso algunos en las catacumbas. Y así vosotros en casa podríais reproducir un poco y vivir vuestra propia misa a la manera inicial. Y así empezaremos a entender todo el proceso que nos lleva a lo que es una misa hoy en día, porque está profundamente relacionado. Y aquí tenemos la Biblia, que la hemos puesto como símbolo de la presencia del Señor, lo mismo que yo tengo aquí sobre la mesa, la palabra del Señor, y en particular hoy porque quiero leer el texto que nos habla de la última cena de Jesús. Y es algo realmente importante, porque quien más habla de esto es San Juan. ¿Sabéis una cosa? La última cena ocupa en el Evangelio de San Juan una cuarta parte de todo el texto de sus evangelios. Desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17, 5 capítulos, dedicados nada más que para contar la última cena. Hasta tal punto que parecería que San Juan escribió el Evangelio sobre todo para contar la última cena y naturalmente en un entorno sobre la vida de Jesucristo para que se entienda todavía más la fuerza de lo que estaban viviendo allí. Y por eso me voy a permitir leer la introducción que hace San Juan, como suele hacer a todos sus escritos, dándole una relevancia muy especial. Por ejemplo, cuando empieza su Evangelio, empieza de una forma muy solemne, como si estuviese escribiendo la Biblia de nuevo y con las palabras en el principio, el Verbo estaba en Dios y el Verbo era Dios. La palabra hizo todas las cosas, el Verbo es la palabra de Dios. Realizó todo cuanto ha sido hecho y nada existe que no ha sido hecho. Cuando escribe su primera carta, también él mismo le da una introducción. Dice lo que nuestros ojos han visto, lo que nuestros oídos han oído, lo que nuestras manos han tocado acerca del Verbo de vida. Eso es lo que venimos a contaros, a narraros. Aunque en latín se utiliza una palabra muy sintomática o muy hermosa, cuando dice no que narró, sino que narró. Una palabra que no existe en castellano, pero sí existe la palabra inenarrable. Porque lo que quiere decirnos San Juan es algo que es como inenarrable. Aunque él lo va a narrar, pero como diciendo lo que yo voy a narrar no es nada frente a lo que realmente fue. Un poco parecido como cuando decimos esto es increíble. Cuando queremos decir algo que hay que creer en ello, pero al decir que es increíble quiere decir que lo que yo voy a contar es todavía menos de lo que realmente hay que contar. Y entonces fijaros con qué solemnidad empieza el tema de la última cena. Y dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado a la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y durante la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote el propósito de entregarle,
sabiendo que el Padre le había puesto todo en sus manos y que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa y se puso a lavar los pies de sus discípulos. Y cuando terminó, les dice, después de lavarle los pies, volvió a tomar sus vestidos, volvió a la mesa y les dijo: ¿comprendéis lo que he hecho con vosotros? Me llamáis el Maestro y el Señor, y hacéis bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, también vosotros debéis hacer lo mismo. Cambio un poquitín el texto, porque quiere decir que esto que estamos haciendo hoy, Jueves Santo, en torno a la mesa, tenemos que hacerlo nosotros también. Por eso, después de la consagración, el sacerdote dice: haced esto en memoria mía. Como repitiéndolo, pero no es una repetición, es una actualización. Es un recordar, revivir aquello en la actualidad. Y es por eso que este día de hoy, este Jueves Santo, es un santo que viene como a unirnos en la historia. Primero todo empezó en las familias, en la esclavitud de Egipto, cuando eran perseguidos. Después lo vivirá Jesús y los primeros cristianos también en sus familias, de acuerdo a las prescripciones de la ley, estando sentados a la mesa. Y finalmente, hoy en día, y muy especialmente en esta situación en que nos encontramos, en familia, estamos en condiciones de reunirnos en el amor. Y yo os propongo esto para esta noche, para la cena de esta noche. Vosotros que estáis viviendo en familia, sentaos en torno a la mesa si podéis. Si tuvieseis por ahí en casa una Biblia o por lo menos un Nuevo Testamento, que no debería faltar en ninguna casa, pues tomad el capítulo 13 y leed juntos estas palabras, porque entrañan un amor inmenso. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Nos amó hasta el fin. Y así es como esta primera parte, lo que quiero explicar, relacionando nuestras misas con la última cena, es hacer ver que todo está relacionado y que todo es como un hecho único, vivido en el misterio de Dios, para quien, decíamos ya ayer, no hay ayer ni hay mañana, todo es hoy. El hoy cultual lo llama la liturgia. Así que hoy estamos con Jesús y hoy estamos viviendo estas grandes cosas. Y la vida de familia que estamos hoy compartiendo, como quizás hace mucho que no compartíamos, nos permite precisamente entender esa unidad hacia la cual el Señor mismo nos está llamando. Y entonces, dicho esto, digamos enseguida que lo que vamos a vivir nosotros, si podéis, si tenéis la ocasión, sería muy bueno que tratéis de conectaros con alguna de las celebraciones. El Santo Padre en Roma, nuestro obispo en nuestras diócesis, tratemos de verlo quizá también nuestros párrocos, comprendamos un poco lo que va a pasar, porque es lo mismo que pasa en todas las misas de todos los domingos. Lo que pasa es que eso sí, nos resulta en general una cosa larga, pesada, sin sentido, porque no conocemos el sentido. Y entonces haría falta detenerse un poco a descubrir el sentido de estas cosas que estamos, al menos inicialmente, en este momento tratando de dar. Se trata de una cena en familia, en la iglesia doméstica, es decir, vosotros reunidos en familia, ya sois parte de Dios. El misterio de papá y de mamá que se quieren tanto, que por eso es que han venido los hijos, es un misterio parecido al misterio trinitario de Dios, en donde una persona
El Padre ama tanto a su Hijo que de ahí surge, de ese amor, surge el Espíritu Santo. Y así la familia cristiana es parecida a Dios, como cuando se dijo que Dios creó al hombre y a imagen suya lo creó, varón y mujer los creó, es decir, los creó en familia y para la familia. Ahora bien, tratemos de entender que la misa tiene 3 partes que hoy especialmente también las podemos vivir. Y la primera parte se llama la liturgia sinagogal, o dicho con otras palabras, la liturgia de la palabra. Las sinagogas eran, como si dijésemos hoy, nuestras iglesias de barrio, normalmente parroquias, las parroquias donde en una zona de una ciudad o en los distintos pueblos se tiene una casa a raíz de que los cristianos nos hemos hecho muy numerosos y no cabemos todos en nuestra propia casa. Pero es bueno saberlo que todo parte de la casa, viene de la casa y va también hacia la familia, porque esto es para vivirlo en familia. Y entonces en la sinagoga se vivía la liturgia de la palabra de Dios. Precisamente lo que hace un momento os decía, que sería bueno que os podáis sentar en vuestra mesa de comedor con algunas cosas para comer. Una cosa excepcional para los hebreos es que todo el mundo en este día único comían carne. Comían la carne de un cordero. Si era una familia muy rica, pues un animal del ganado mayor. Si eran muy pobres, hoy igual tenían que comer carne y serían invitados por los vecinos, porque comer carne era un significado de una participación de los dones de Dios. Y entonces esto era parte de la fiesta en la cual por comer carne también se tomaba vino. Y todo esto estaba vinculado a lo que Jesús mismo dirá esta noche: no volveré a tomar del fruto de la vid hasta que nos reunamos en el reino de Dios. Con lo cual también le da una importancia particular al sentido del vino, que ya hemos dicho que tiene que ver con el Espíritu Santo, que está en nosotros actuando en estos días benditos de la Semana Santa para que comprendamos la importancia y la grandeza de las cosas de Dios. Y entonces, después de la liturgia sinagogal, para los hebreos había una cosa que solamente vivían de tanto en tanto, normalmente en la Tierra Santa, una vez al año mínimo, y era ir a un sacrificio en el templo de Jerusalén, porque los sacrificios solamente se podían hacer en el templo. Y allí se hacían sacrificios, también sacrificios de animales, y sobre todo el mundo tenía el encargo de sostener a los sacerdotes que vivían ellos en condiciones de que no tenían tierras propias. Su tierra era el templo, y entonces todo el mundo los ayudaba a mantenerse en vida, dándoles a comer la carne de los sacrificios. Eso que llamaremos después la comunión. Y así nosotros vamos viendo que en la misa hay una primera parte que es la liturgia de la palabra, que incluye la explicación que normalmente da el presbítero, el mayor, el sacerdote, el que está especialmente preparado en el conocimiento de la Biblia, y junto con ese hecho también se suele orar por algunas intenciones, lo que llamamos la oración universal, las preces para todas las necesidades de la Iglesia actual. Y después, segunda parte, la liturgia del sacrificio, que era solamente practicable en Jerusalén y en el templo de Jerusalén. Y entonces para eso tenían que ir a Jerusalén para ofrecer, si era posible, como digo, una vez al año, para allí llevar algunos dones.
Y también en otras ocasiones, como cuando nacía un niño a los 40 días y como José y María eran pobres, ofrecieron un par de aves, de pichones, que era ofrecer la carne mínima, pero que recordaba al mismo tiempo las codornices con las cuales se habían alimentado en tiempos del Éxodo. Y ofrecer un sacrificio era al mismo tiempo darle mucha importancia a otro elemento vital que a nosotros nos causa un cierto miedo, un cierto rechazo, pero que era fundamental y es fundamental para el pueblo hebreo, que es el significado de la sangre propia del sacrificio. Porque para ellos la sangre era la vida. Quitar la sangre de un animal era quitarle la vida, porque la sangre es vida y que al mismo tiempo es como una expresión de lo que Jesús quiso hacer cuando transformó el vino en su sangre y pudo decir: este es el cáliz de mi sangre. Y entonces esta segunda parte de la liturgia de la Última Cena, Jesús la vive y yo diría casi sin darse cuenta el resto de que estaba instituyendo el nuevo sacrificio o el nuevo modo de vivir en la presencia de Dios y ofreciéndole a Él y al pueblo. Porque al pueblo se le ofrece la palabra que es gracia, que es conocimiento del plan de Dios, de sus designios, y entonces en la misa se va viviendo de esta forma, primero oyendo la palabra y después haciendo el sacrificio en honor suyo, lo cual significaba, si una familia era medianamente poderosa, por lo menos ofrecer un animal del ganado mayor, una oveja o un cabrito. Y esta segunda parte de la misa nos hace pensar que nosotros también le estamos ofreciendo al Señor la vida, de una manera simbólica, no cruenta, por supuesto, pero muy real, porque en realidad el sacrificio de Cristo no era como los antiguos sacrificios que tenían que ofrecerse todos los años. El sacrificio de Cristo fue uno para toda la historia de la humanidad, por ser Él quien era. Y entonces aquí tenemos que la misa tiene la primera parte de la liturgia de la palabra, la segunda el sacrificio, y ahora viene la tercera, que era la comunión. Porque los sacrificios que ofrecían, unos eran holocaustos, lo cual se suprimió en la vida cristiana, otros eran los sacrificios de oblación, que era el ofrecimiento, haciendo sacrificio de sus propios dones para darlos al templo, para hacer posible el culto a Dios. Y en tercer lugar, el sacrificio de comunión, que era el día en el cual todo el mundo comía el don de Dios. Y entonces este día se comía el don del Cordero Pascual, que era el símbolo fundamental de la celebración de hoy. Para nosotros, la comunión. Y entonces en esto, ¿qué es lo que qué es lo que quisiera hacer? Pues hacer entender que entre la cena de Jesús, que a su vez nos remonta a Egipto, y nosotros hoy en día estamos viviendo siempre lo mismo. Y por eso cuando vayamos a comulgar, recordemos que ese camino, ese dentro del templo ir a comulgar, nos recuerda que somos peregrinos, que nos alimentamos y nos sostenemos en la vida comiendo el maná, es decir, el pan bajado del cielo que Jesús, ya lo hemos explicado, dio a los suyos y les dijo: el que come de este pan y bebe de esta sangre tiene la vida eterna y lo resucitaré el último día. Hermanos queridos, pues algunas explicaciones de esto son un acercamiento. No puedo decirlo todo, pero sería una voluntad propia vuestra informaros un poco más, entender más estas cosas porque son maravillosas. Os agradezco vuestra atención y tratad de crecer en las cosas de Dios. Amén.